Hola, buenas tardes. Qué bueno estar en este súper espacio de hablar del libro y hablar de un tema tan importante como es el agua, tanto en clave de la cuenca de la Ciudad de México como del agua en términos planetarios, pues es un tema que nos preocupa, nos importa, nos interesa a todos. Se está viendo, pensando también en el camino cómo podríamos abordar ese tema, si vincularlo al libro per se o llevarlo a una reflexión casi más planetaria, pero que creo que una lógica para empezar a entrar en el tema sería la misma del libro, y en ese sentido me gustaría empezar pues con Manuel, que hace de hecho una introducción fantástica al libro, desde una posición interesante, esa que casi siempre descalifican, que dicen porque eres juez y parte. Yo creo que en ese sentido no descalifica, sino todo lo contrario. Califica muy en especial, ¿no? Manuel como parte fundamental de un proyecto que de algún modo es referente, ejemplo, y sobre todo es proyecto, yo diría que replicable, que es una de las virtudes que ya platicaremos más tarde de lo que vemos en el libro, ¿no? Esa capacidad de hacer propuestas que en cierta medida puedan ser replicables para un problema que tenemos y que podemos también compartir con otras experiencias. Entonces, en ese sentido, me dediqué a presentar a los ponentes, pero creo que todos ustedes los conocen a la perfección. Me gustaría empezar, Manuel, con que nos digas en qué estamos hablando cuando hablamos de la imagen del agua en la ciudad. Sí. Sí, se escucha, ¿verdad? Pues muy buenos días a todas, todos, todes. Es un enorme gusto, como decía Miquel, Adrián, estar en este espacio tan sugestivo, tan hermoso, tan bien logrado, y donde, bueno, pues se presentan libros maravillosos como el que nos ocupa el día de hoy. Y quiero agradecer esta invitación. Sí, ya se escucha mejor, ¿verdad? Que es un honor para mí. Agradecer a la maestra Loreta Castro Reguera, agradecer a Miquel Adrià de Arquine, y bueno, pues compartir esta mesa con personalidades tan importantes como José Cochen, Loreta, Miquel. Es un enorme gusto estar aquí el día de hoy. Y bueno, al revisar el libro, después de que ya tiene un tiempo en circulación, pues me encontré con mi prólogo, ¿verdad? Y lo primero que dije es: no lo voy a leer. Me parecía una grosería leer el prólogo, pero me dio gusto encontrarlo ahí y dije: voy a hacer un ejercicio de relectura, voy a volver a leer como si fuera la primera vez y a ver qué me evoca, a ver qué me produce, y eso es lo que quisiera compartir con ustedes el día de hoy. Déjenme decir de entrada que nos encontramos ante un libro único, un libro de excepción dentro de la literatura especializada sobre temas de agua, arquitectura, urbanismo y Ciudad de México. Es verdaderamente un libro diferente a todo lo que hemos encontrado, a lo que hemos hecho algunos. Es sin duda alguna una síntesis de 11 años de trabajo, ¿no? Eso está ahí muy claramente plasmado. Es un libro muy personal en ese sentido, sin duda alguna.
Ustedes pueden leer, digamos, la trayectoria de la maestra Castro Reguera a través de este libro y decir, bueno, pues estuvo aquí, hizo esto, estuvo involucrada en este proyecto, trabajó en estas cosas. Hay una historia detrás, una historia personal. Pero también es un libro caleidoscópico, porque, bueno, cuando tenemos un caleidoscopio, pues lo movemos y va cambiando, ¿verdad? Y aquí, si lo abrimos en la página 134, aparece, pues digamos, una imagen de una bóveda de bodegas para albergar un sanitario, y luego al azar vemos en la página 85 unas fotografías de Venecia, y así lo vamos viendo en distintos lugares, y es un libro muy variado que dice, bueno, ¿cuál es el hilo conductor de esta publicación, verdad? Para la vista es realmente un trabajo extraordinario, pero tiene también, además de esta oferta caleidoscópica, es un libro sumamente riguroso, porque desde la primera página hasta la última tiene un tejido muy detallado, muy preciso, que nos va comunicando página tras página, ¿verdad? No es un libro construido al azar, aunque pudiera parecer, ¿verdad?, que tiene cosas tan distintas, disímbolas, que no es. ¿Y en qué sentido, cuáles son las dimensiones de esta visión caleidoscópica que nos quiere transmitir la maestra Loretta Castro Reguera? Bueno, por un lado, pues es un manual, verdaderamente es un manual, es un toolkit, lo llama en algún momento la maestra, la autora, que sirve para la práctica, que sirve para la acción, que sirve para desarrollar proyectos, que sirve para dar consejos útiles, prácticos, tremendamente prácticos de cómo hacer las cosas. Pero también es una crónica de una viajera que ha recorrido el mundo, literalmente, ¿no? La India, Venecia, Brasil, acabo de regresar de Colombia, y tiene una movilidad incesante que le permite captar experiencias de otros lugares, de otros espacios, de otras culturas, que sin embargo están integradas en este libro para pensar una imagen del agua en la ciudad y particularmente en el Valle de México, ¿no? Es también un libro de historia. De repente nos lleva a Tenochtitlan, nos lleva a las Chinampas, nos lleva al glorioso pasado lacustre de nuestro valle, ¿verdad? De sus paradojas, de sus distintos momentos. Es un libro de arte, porque hay una creatividad extraordinaria en términos de diseño, en términos arquitectónicos, en términos de crear objetos hermosos que sirven para ejemplificar lo que la maestra nos quiere transmitir a través de sus ideas. Y es un libro, y esto le va a sorprender, es un libro político. Es un libro político, en el buen sentido de la palabra, Loretta. Qué bueno. Es un libro que propone estrategias, es un libro que propone líneas de acción, es un libro que propone cursos que se pueden seguir. Para mí eso es realmente la versión más fuerte, más auténtica, más original de la política, de la polis, ¿verdad? No la politiquería, no la politización, no la partidización, no, estamos hablando de un sentido realmente de convocar a los ciudadanos a actuar
en relación al tema del agua. Por ejemplo, propone, además de sus 10 estrategias que son muy precisas, propone la creación de sistemas descentralizados en el manejo del agua. Para mí eso es una estrategia política, de visión, de impulso. Hace un exhorto a la participación de comunidades, de los profesionistas, de los académicos y hasta de los políticos. Es una invitación a un público muy amplio a que se involucre en la acción de la transformación. Y propone un descubrimiento de los caminos del agua, que puede parecer algo así muy poético y muy atractivo en términos hippies de la naturaleza y el reencuentro con los ríos, los manantiales, pero que es una propuesta que yo podría atreverme a decir hasta subversiva, ¿no? Encontrar estos caminos del agua en la ciudad es algo que hemos dejado de hacer, es un trabajo que apenas se inicia, con resultados todavía muy discretos, pero muy prometedores. Es una invitación a hacer este recorrido por los caminos del agua. Y déjenme decirles que es también un libro tremendamente actual, por razones obvias, como decía Miquel Adrià, nos ubica en el contexto de una crisis no tan nueva, porque es una crisis de la que se habla en este libro, se anuncia y se trata de superar a través de muchos mecanismos. Entonces, es un trabajo que está hecho para resolver problemas. Es tremendamente práctico este libro. Por eso tiene esa, digamos, dimensión de ser un manual, ¿verdad? Algo que sirve, que se lee como para saber cómo hacer las cosas. Y al mismo tiempo propone algo que en la discusión sobre la crisis del agua que estamos viviendo, que estamos padeciendo, está muy ausente, que es cómo actuamos en nuestro hogar, cómo actuamos en nuestra colonia, en nuestro vecindario, en nuestro conjunto habitacional, en el barrio, porque todo lo que nos proponen son las grandes soluciones. Vamos a crear grandes obras de infraestructura, vamos a importar agua del acuífero de Tula, ¿verdad? Es una obra que ni siquiera le han puesto precio, pero estamos hablando de miles de millones de dólares. Expulsamos el agua fuera de la cuenca, como explica la maestra, y luego la vamos a traer de nuevo a través de un proceso de bombeo de un agua que está en un acuífero quizá a 100, 200, 300 metros de profundidad. Es así como un absurdo, es parte de estas terribles paradojas que se narran de manera pues muy gráfica, con mucha imagen en este libro. Y por eso es un llamado a la acción inmediata, a la acción directa, que todos y cada uno de nosotros podemos ejercer en nuestros distintos ámbitos, en el académico, en el editorial, en el político. Pero no es al mismo tiempo, y yo creo que la autora nos lo aclara muy tajantemente, no es una evocación nostálgica. Cuando digo que es un libro de historia, no es que nuestro pasado glorioso de la época de los mexicas y de los magos, no. Es una evocación, sí, que está ahí, pero para actuar dentro del realismo que impone lo existente. Tenemos quizá la infraestructura
hídrica más extensa, compleja y costosa de todo el mundo, me atrevo a decir. No hay duda al respecto, ¿no? Lo que se ha hecho después de 500 años, porque efectivamente nos tenemos que remontar a 500 años de antigüedad al menos, pues son una cantidad de obras, todas ellas impresionantes. Y no son obras, digamos, que simplemente podamos decir, bueno, olvidémoslas y empecemos de nuevo a construir esta Arcadia que teníamos hace 500 años, y las lanchitas y las chinampas. No, ya hemos recorrido muchos siglos y hemos transformado, no para bien, todo este ambiente natural, pero es la realidad que tenemos, y ese es el sistema con el que tenemos que vivir y con el que vamos a vivir y con el que vamos a tener que hacer una mejor relación. No podemos desechar nuestros drenajes profundos. No podríamos hacerlo un solo día en una gran lluvia de las que tenemos en este gran valle. Nos podría inundar catastróficamente si no tuviéramos estos grandes sistemas de drenaje que nos permiten sobrevivir literalmente. No podríamos sobrevivir un solo día, bueno, lo estamos viendo ahora, sin el agua que importamos de lugares distantes. Y esa es una realidad. El punto es cómo empezamos a transformar eso y le empezamos a dar una orientación distinta. Y creo que el libro de Loretta nos da elementos para hacer eso, justamente. Y por eso, insisto, no es una evocación nostálgica, sino es realmente un planteamiento para construir el futuro. Con realismo, con imaginación, sí, necesitamos mucha imaginación, necesitamos mucha utopía, también en el buen sentido de la palabra, no utopía como algo que es inalcanzable, aunque el término utopía viene de ahí, pero pensando en la utopía como algo que es un ideal que podemos alcanzar y que no podemos renunciar a esa utopía, a realizar algo que está a nuestro alcance. Sí quiero retomar una sola cosa del prólogo, donde afirmo que este es un libro para todos, es decir, es un libro para los alumnos, para los académicos, para los especialistas, para los funcionarios de distintos niveles, los presidentes, los gobernadores, los presidentes municipales, los regidores, absolutamente todo el mundo. Incluso yo diría, es un libro para las y los candidatos. Yo creo que este libro debería de estar en todas las mesas y en todas las discusiones a los distintos niveles, no solamente los candidatos a la presidencia, que sí lo deben de estar, porque además están manifestándose cada día sobre el tema del agua. Abran ustedes cualquier periódico, cualquier diario y encontrarán ideas, propuestas, muchas de ellas totalmente equivocadas sobre el tema del agua. Entonces, yo espero que este libro llegue a mucho más gente. Tiene el potencial realmente para convertirse en un elemento de discusión y para ayudarnos también a entender cuáles son los distintos caminos que tenemos en estos momentos para sortear la crisis que estamos viviendo. Yo dejaría hasta aquí. Quiero expresarle una felicitación muy grande a Loretta, a los editores por haber, y a todos los que contribuyeron a la edición de este libro. Y bueno, yo sé, estoy seguro que vendrán muchos libros más de Loretta, porque tiene la juventud, tiene la experiencia y porque está en la transformación de las cosas. No está en la evocación nostálgica pensando en si se puede o no se puede. Loretta, acompañada de José Pablo Ambrosi, en Taller Capital, pero también en la UNAM y en los distintos espacios, porque esa es otra de las enseñanzas del libro. Este es un resultado de distintos espacios
de pensamiento, de producción, de intercambio de ideas. Así que, Loreta, estamos esperando ya los próximos libros donde nos hagas nuevas visiones, nuevas estrategias y nuevas propuestas. Muchas gracias. Muy buena entrada, Manuel. Yo creo que ya diste como una idea súper panorámica, con algunas paradojas, algunas buenas ideas. Los libros para los candidatos se me ocurren un listado, aunque breve, e interesante, que podría ser de tremenda utilidad. Pero fíjate que con tu lectura de lo que hablas de un libro que es un caleidoscopio, creo que abres literalmente esa visión de que es un manual, pero también es un libro cargado de historias sugerentes, de paisajes, de ciudades, de momentos, pero también es casi instrumental, porque tiene hasta una serie de objetos, elementos útiles como para armarlos y decidir casi dónde los vamos a instalar saliendo de aquí, ¿no? O sea, tiene como esa condición como multifacética y muy de manual. Es decir, en tanto que, y a mí yo es una de las cosas que más rescato del libro, que me gusta, me interesa todo, los paseos que nos das por algunas ciudades que algunas desconozco, me parecen fascinantes, pero lo que más me entusiasma es esa condición de manual, ¿no? de que sabemos qué podríamos hacer, sobre todo si lo leyeran o lo leyéramos para llevarlo a la práctica, ¿no? con esa serie de propuestas en proyectos de escala grande, mediana y hasta en esos pequeños objetos. Si les parece, para seguir, bueno, Juanjo Cochen ha participado en el proceso del libro desde bastante atrás, lo conoce bien, ayudó en buena medida en algunas partes del desarrollo del libro y de sus contenidos, y pues me gustaría que nos contaras un poco tu visión del libro y sobre todo eso que está implícito en el libro, la imagen, porque podríamos hablar de las ciudades del agua, pero aquí ponemos por delante la imagen, lo que vemos, no lo que bebemos, no con lo que nos mojamos, sino lo que vemos. Estamos anteponiendo la visión. Pues bueno, igual, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas. Loreta, estábamos recordando hace año y medio de esta presentación. No tengo tan buena memoria para saber qué dije y qué no repetir, pero lo bueno es que seguro no estuvieron la mayoría de los que están aquí. Pero lo que sí es que anticipamos esta presentación. La mayoría de los alumnos del sector aquí la leyeron en YouTube. Se los voy a haber rendido, se los regalé en realidad, pero creo que por lo menos tienen una idea del contexto de la publicación. Entonces, primero, Loreta, gracias por la invitación. Miquel, doctor, gracias por las palabras iniciales. Yo tengo dos ideas. Digo, la primera que ahora nos provoca a mí, que creo que es muy buena, ¿no? de cómo visibilizamos esas ciudades del agua y la nuestra que esté en ese contexto y que no la tenemos en ese radar, ¿no? Porque no vemos el agua. Digo, en la clase lo hemos platicado mucho. Nuestra ciudad de agua y fuego cada vez tiene menos de agua y cada vez lo entendemos menos en cuanto al fuego, pero sigue temblando mucho. Entonces sabemos que tiembla, pero el agua, justo cada vez que lo abordamos, es un tema nostálgico de saber los dos lagos, el agua salada, el agua dulce. Vamos a Xochimilco y nos encantamos un poco más y después se nos olvida. Nos acordamos cuando se inunda la ciudad y es un problema, ¿no? Entonces creo que el primer tema relevante del libro fue visibilizarlo, ¿no? Visibilizar un problema. Y yo les quiero contar de dos bisagras que hemos platicado mucho, creo que todos en esta mesa. Y la primera es cómo logramos divulgar un tema en esa bisagra de teoría académica de un espacio en el que estamos aquí, llamándolo tesis, ¿no? Ya sea de licenciatura, maestría y doctorado, y libros que son más de divulgación. Y me da mucho gusto que este libro caiga en una colección que Miquel empujó. ¿Qué número es este? ¿El 16, 20 y tanto? No sé.
Hay que estar echando más porras, pero por lo menos 20, digamos, en un promedio, ¿no? Y ese libro es esa bisagra, ¿no? No son los libros que son de un corte académico que encabezan las universidades de forma muy buena y oportuna, ni son libros meramente de una difusión arquitectónica de una oficina, de proyectos en particular. Es una bisagra fundamental, ¿no? Y es difícil de clasificar. Coincido con Manuel que si bien no es un libro historiográfico, tampoco es meramente de proyectos, pero no es solamente un manual y tampoco solo es una crónica de viaje. Entonces, esa posibilidad de, tal vez en género periodístico, decirlo es un ensayo con todas esas vertientes de la narrativa, pues es muy lindo, ¿no? Porque tal vez yo me puedo clavar en las ciudades del agua, ¿no? Y ustedes en los imaginarios como arquitectos, como bien me lo decían en la clase, nos interesó cómo lo representó. Me acuerdo que fueron a la exposición también varios y dijeron, bueno, las maquetas son increíbles. Entonces hay una diversidad de formas como soportes de mediación para tener una interlocución con distintos públicos, ¿no? Distintas generaciones, como casi ahora lo estamos representando tanto de este lado como de ese, ¿no? La segunda bisagra que me parece fundamental es que en arquitectura no debiese estar peleada la teoría y la práctica, ¿no? No son solamente arquitectos que trabajan y tienen su oficina para hacer arquitectura, digamos, en forma construida o una densidad de edilicia de las ciudades y de cómo se construye, ni tampoco quienes están solamente en bibliotecas, en archivos y en la academia publicando temas, en muchos casos, si bien nostálgicos, pero bueno, con un rigor académico, ¿no? Y esta publicación también está en esa bisagra, ¿no? Por eso es un híbrido fundamental, ¿no? que ataca a distintas posibilidades de ese entendimiento. Otra cosa que hemos platicado mucho es cómo hay que entender la expresión gráfica de la investigación, ¿no? Si bien hay un fundamento que Loretta durante muchos años ha recolectado, creo que también tienes una disciplina con una metodología envidiable, ¿no? Para después de tanto tiempo lograrlo consolidar, resumir, ¿no? Porque también hay que sintetizar y editar en esta publicación. También hay una forma gráfica de entrarle al tema, ¿no? Porque podría ser solamente un libro de fotos y de textos, ¿no? De narrativa, y hay un esfuerzo por dibujar y sobre todo también por poner en una tercera bisagra las dos diatribas que siempre hemos peleado en esta ciudad para entenderlo, ¿no? Tenemos alarradones, tajos, drenajes profundos, grandes obras de infraestructura versus la que normalmente a un alcance ciudadano común es recolectar agua, no gastar tanto, bañarte en 5 minutos, ¿no? Y cuestiones que son más domésticas a una escala menor. Aquí son propuestas que están en ese híbrido, están en esa mitad, ¿no? No son de esa escala tan costosa, pero tampoco son unas que, si bien son importantes, no van a cambiar de todo el problema del agua. Esa escala de las propuestas creo que es fundamental y que, como bien decía Manuel y Miquel, deberían de estar en la agenda de los utopías o de los pilares, o no saber cómo le van a llamar, pero fácilmente se podrían insertar en eso, más allá de los parques urbanos. Y coincido que este debate, que ahora sin duda tiene una carga política, incluso a veces hasta ridícula, ¿no? De hacia dónde se lleva el tema, porque es nada más vamos a solucionar el problema del agua, vota por mí, tendría justo una forma de insertarse pues muy clara, ¿no? de cómo sí se puede hacer. Y creo que esa es otra virtud muy relevante que no sé si Loretta la tiene tan presente, ¿no? Porque siempre hablar de temas historiográficos con fuentes documentales y con un tiempo de distancia hace que una investigación tenga pues más anclas de donde asirse. Y aquí hay una perspectiva, ¿no? Siempre apuntar hacia el futuro con base en una historia que entiende lo que sucedió, creo que es muy encomiable, creo que además es muy disfrutable y con un fundamento aparte técnico brutal, ¿no? Técnico hasta de ingeniería, ¿no? No solamente de diseño y de arquitectura, y creo que eso es algo también muy relevante y por eso no es un libro común. Por último, creo que el tema que deberíamos de pensar es, y lo platicamos en una suerte de tal vez un segundo tomo, es el cómo, ¿no? Cómo esas ideas que aparte Loretta lo ha documentado en varios proyectos con Manuel, ¿no? de cómo sí sucede, ¿no? Con un concurso, con una fundación, con acercarte a la alcaldía, y varios proyectos ahí están no como ideas sino construidos, ¿no? O sea, hay una forma también de decir, y aquí ya esto sucedió, también creo que hay una autocrítica importante de esto también no funcionó tan bien, ¿no? En algunos ejemplos que se tiene que decir así, pero hay casos concretos de saber por dónde sí puede caminar un proyecto y por dónde puede mejorarse, ¿no? Y bajo esa lógica también me gustó mucho eso de justo, no es una nostalgia por el futuro con esas dos anclas, sino es un entendimiento coyuntural fundamental de algo que tampoco es bastante distante con respecto a una solución. Por eso lo de la caja de herramientas es muy
muy bueno, y por eso la diversidad de formas de aproximarse, que siempre lo hemos platicado, ¿no? Es de cómo no le tenemos que tener miedo a la investigación, ¿no? Hay una investigación que es totalmente bibliográfica, hemerográfica y documental. Hay otra que puede ser como de crónica de viaje, ¿no? Porque tampoco es que fuiste de vacaciones todos los viajes, ¿no? Seguro, yo no sé cómo te aguantó José Pablo, pero seguro ibas a buscar el agua en las ciudades, ¿no? Y eso no es, te las encontraste, esas situaciones anecdóticas, ¿no? Entonces hay un programa de viaje para buscar algo que va a ser una metodología propia del proyecto. Y muchas veces es eso, ¿no? La investigación es, como decía Miquel, visual, es iconográfica, a veces es meramente bibliográfica o historiográfica, y en este caso caleidoscópica, camaleónica y con muchas virtudes para que todos podamos entrarle a esa lectura. Así que felicidades, Loreta, otra vez. Muchas gracias, Juanjo. Creo que nos das otra vuelta a las muchas variables que nos ofrece el libro, y casi propondría que para ir de a poquito, me gustaría, Loreta, empezar por entender no tanto el proyecto de donde surge tu inquietud y los proyectos que te viste involucrada, en el proyecto que trabajaste con Manuel, digamos, en esa condición de arquitecta política, que coincido totalmente que eres, afortunadamente, sino irme un paso atrás en el libro, no en el proceso de trabajo y cómo llegas ahí, y entender cómo escogiste estas ciudades, porque tienen algo un poco así de italo-calvinescas, ¿no? Es así como unas ciudades que tenían agua de Salazar, son las que casualmente te encontraste en tus viajes, o las que fuiste a buscar, como decía Juanjo, ¿no? Bueno, primero que nada, gracias por estar aquí. Gracias a la Facultad de Arquitectura, para mí poder presentar el libro en mi escuela es increíble, y porque es mi casa y es donde empecé a estudiar arquitectura y donde desde ese día no he salido, y espero no salir en muchos años más. Y a todos los que están aquí, alumnos, exalumnos, profesores y el público en general, muchísimas gracias también a Miquel, a Andrea, al doctor Perló, que ha sido el compañero de la batalla del agua, y a Juan José, que casi también, porque ya llevamos varios años en esto. Y bueno, a ver, platicar de dónde surge la idea de hablar de agua, ¿no? Y gracias por esa pregunta, Miquel, porque creo que sí es importante entender que atrás hay una intención, ¿no? Que este libro no surge de ir de vacaciones y decir, qué lindo es el agua, vamos a sacarle fotos. Todo lo contrario, viene de preguntarme hace muchos años, casi 20 años, cómo desde mi profesión de arquitectura podía trabajar en algún tema que fuera relevante para la ciudad en donde habito, ¿no? Y de pensar mucho en pues, los problemas que tiene la Ciudad de México, que si el transporte, que si los mercados, el tema de la comida, ¿no? De dónde viene la comida, el tema de la vivienda, evidentemente, y al final llegué al tema del agua como un tema recurrente que aparece en todo y que subyace a la vida. El agua subyace a la vida, el agua es parte de nosotros mismos, y aunque esto empezó viéndolo desde este ojo de diseño urbano o de la arquitectura, que a veces nos hace un poco ajenos al elemento, me parece que cuando uno empieza a entender de dónde salen las ciudades, el agua está siempre íntimamente ligada a la ciudad, está íntimamente ligada al ser humano, entonces evidentemente iba a estarlo a la ciudad, pero desde el lugar donde entendí o empecé a entender cómo se formó la Ciudad de México y qué relación tenía con su contexto natural, me interesó mucho buscar qué otras ciudades del mundo tenían una condición similar de transformación o de fundación, digamos, y que de alguna forma hubieran podido, en un contexto similar al de la Ciudad de México, todavía existir, guardando esa relación de armonía con el agua.
Y entonces, en base a esa pregunta, empecé a buscar qué ciudades del mundo tenían una condición similar. Y las ciudades que están acá en el libro son algunas de las ciudades que encontré. Y afortunadamente, en esa propuesta de investigación de entender estas ciudades que se relacionan con la Ciudad de México, tuve la oportunidad de acceder a un premio que pagó todos los viajes para irlas a conocer. Entonces, de alguna manera, lo que este libro hace para mí es un registro de una investigación que en un momento dado, en el 2022, se detuvo y se presenta en esta forma, pero que afortunadamente sigue, ¿no? Y sigue dando, y son como esos momentos de poner una pausa y entender ahí en qué lugar estamos en ese momento y en qué lugar está tu cabeza en ese momento, qué está pensando en ese momento, pues la cabeza en base a una trayectoria, digamos que ponen un alto al camino y dan la oportunidad de reformular desde ese lugar, como que son momentos de detenerse, ¿no? Y de decir, a ver, hasta el día de hoy, ¿qué he pensado con respecto al agua? ¿Qué hemos podido hacer con respecto al agua? ¿Es relevante lo que estamos pensando desde la arquitectura, desde el diseño urbano? ¿O cómo lo podemos hacer realmente relevante y detonador de una transformación que necesitamos? Creo que de eso no hay duda en toda la ciudad, a gritos, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos con el agua? Entonces, para mí fue en ese sentido un lugar muy importante. Es un libro que se hace con el apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte, donde afortunadamente a través de del sistema, digamos, tuve la oportunidad de jalar todas las redes que tenía hasta ese momento en camino y concluir con el tema del toolkit, de estos objetos, ¿no? Por eso es también un libro de arte, porque al final hay una producción artística como resultado del sistema, pero también está como este ojo del arquitecto, ¿no? de los arquitectos que nos gusta plantear, ¿no? No nos quedamos nada más en decir, ah, bueno, está el problema y hay que pensar en transformaciones, sino realmente en decir, en este momento pienso que esta es una posibilidad, ¿no? Y que esto podría convertirse en una solución. Y desde ahí, obviamente, detonar otras soluciones, ¿no? Que el día de hoy pensaría en otras formas distintas, otros proyectos diferentes. Y que también, afortunadamente, ha dado pie eso a seguir construyendo este tipo de proyectos, ¿no? Uno fue el Parque Hídrico La Quebradora, que hicimos desde aquí, desde la facultad, con el doctor y con un grupo bien grande de profesionales y de especialistas. Y, por ejemplo, hace 2 semanas se inauguró el Parque Bicentenario en Ecatepec, que también es un proyecto que, digamos, que retoma sobre lo construido en La Quebradora, sobre todo lo que hay en este libro, y plantea otro proyecto de espacio público con infraestructura hidráulica, ¿no? Y así hay como varios que se van repensando y que se van poniendo ahí también como una manera de plantear soluciones que además pues se pueden tomar y hacer, ¿no? Por quien sea. O sea, la idea también de este libro es decir, hay pues un tipo de soluciones, estas son un tipo de soluciones, no son las únicas, pero son unas. Y creo que en la cabeza de todos está pensar en otras y trabajar para ponerlas en marcha, como varios de los temas que sobre el tema del agua tenemos que estar presentando y planteando desde el lugar de los que creamos espacio, de los que estamos conscientes que podemos transformar espacios desde una vivienda hasta una ciudad, ¿no? Entonces, pues ese es como el espíritu de esto, ¿no? Y si bien hemos comentado, digamos, la condición hasta replicable que tienen estos proyectos, los ejemplos que pones ahí donde se detonó, sobre todo el tema mediáticamente y hasta polémicamente en algún momento del Parque Hídrico La Quebradora, o el Centenario en Ecatepec, posteriormente otros proyectos que estás haciendo, finalmente es cómo desde una actitud y desde un área de conocimiento puedes dar soluciones específicas a casos concretos. Pero digamos, son trajes a la medida. Me gustaría ir un poco más al tema del pretaporte, es decir, ¿qué tanto esos objetos que proponías en la expo
podrían ser objetos no solo replicables, sino hasta comercializables. ¿Se podría pensar en algo así de que puedes ir a Home Depot y comprarte el modelo 3, la torre de agua? Torre de agua, taller capital? Totalmente. O sea, ese toolkit está pensado, y esto es interesante porque, por un lado, los proyectos urbanos quizás son más hechos como traje a la medida porque responden a unas condiciones específicas, pero el toolkit y los proyectos que están aquí parten de la idea justo de la replicabilidad, ¿no? Es como pensar en el bloque de cemento arena que inunda nuestras ciudades, ¿no? ¿Cómo podemos pensar el agua desde esa lógica? ¿Cuáles son estas piezas que nosotros relacionamos con agua el día de hoy como habitantes de la Ciudad de México, ¿no? ¿Cuál es la imagen del agua? Y no necesariamente de nosotros que estamos aquí, sino de la mayoría. ¿Cómo se ve esa agua? Y esa fue una parte interesante del trabajo, porque empezamos como a partir de las visitas, sobre todo en la Ciudad de México, de diferentes colonias y de distintos lugares, empezar a ver esas piezas prefabricadas de concreto, ¿no? Las tuberías, las dovelas, bueno, a partir del proyecto que hicimos en el pabellón del ECO, las dovelas, que son estos enormes tubos, ¿no? Todo el tema de las pequeñas tuberías, de las canales, de estos elementos que siempre se quedan también medio tirados después de las obras hidráulicas y que tú sabes porque están ahí, que tienen que ver con una obra de agua, cómo eso se puede convertir en la misma pieza que no funciona para llevar el agua de la manera tradicional, sino que la puede almacenar, conducir o recuperar de una manera sostenible. Y esa era la idea, con la misma pieza poder hacer esa transformación entre una forma tradicional de manejo de agua y una manera contemporánea y sostenible de manejo de agua. Entonces, tal cual como dice Miquel, podríamos decir, a ver, el toolkit para armar la torre de agua, ¿no? Y entonces puedes ir a comprar tu torre de agua o puedes ir a repetir el tema, por ejemplo, de las canchas inundables, ¿no? En cualquier lugar donde hay una cancha de soccer se puede hacer una cancha inundable para captar el agua de lluvia, ¿no? O los sanitarios, o pues hay el tema de la piscicultura, por ejemplo, que me parece súper interesante, cómo los peces dan un último tratamiento al agua residual, ¿no? Y además que son sistemas que están puestos en marcha en muchos lugares del mundo, usando como base, como sistema constructivo, estos piezas de concreto prefabricado. Manuel, digo, tú eres autoridad, digamos, absoluta en términos de agua del Valle de México y conoces mejor que nadie pues también toda esa historia en el que hemos tenido grandes expertos que a lo largo de los siglos nos han venido a dar soluciones, desde Rico Martínez hasta otros tantos. ¿Estamos hoy con posibilidades de ser nosotros los que podamos exportar algunas de las ideas ante una problemática que tenemos pues, en buena parte del planeta? Es decir, la carestía, la escasez de agua es un tema central. Otras ciudades, me atrevería a decir que pueden asegurar que están hasta mucho peor que nosotros, los casos de Los Ángeles, etc. ¿Estaríamos en condiciones de poderles contar algo para ayudar en esos procesos? Digo, más allá del ahorro a la hora de lavarse los dientes, es decir, en términos estratégicos. Gracias por lo de autoridad, pero cada día me doy cuenta de que entender este sistema y su imbricación con nuestra ciudad, con nuestro funcionamiento cotidiano, con la economía, con el medio natural, pues es una tarea inacabable, verdaderamente. O sea, todos los días aprendemos algo nuevo sobre esta complejidad, esta vastedad que tiene el tema de la construcción artificial que hemos creado. Tenemos una construcción artificial que asombra verdaderamente. Eso yo creo que podría ser un primer
elemento, la complejidad. Y no lo digo para que sea replicable, porque muchas veces los procesos del agua deberían de ser más sencillos, más transparentes, menos complicados, menos barrocos. Somos tremendamente barrocos en materia de agua. Y pues el barroco es una época, un estilo maravilloso, pero no hay que quedarse ahí, ¿no? Y sobre todo si se trata del agua, ¿no? Yo pienso que el Valle de México y las culturas que han habitado en él durante miles de años, los mexicas siempre son como nuestro punto de partida, pero la verdad es que los mexicas llegaron ya en un momento en el que había un desarrollo de la cultura lacustre muy desarrollada, tanto en Xochimilco, Chaco, pero también en el norte, ¿no? en Cuautitlán y en otros lugares donde había desarrollos interesantísimos. La cultura platílica, por ejemplo, que tiene 3.000 años de existencia en este valle, también era un prodigio en términos hídricos. Entonces, realmente tenemos una historia milenaria en materia de agua. Y yo creo que en distintos momentos sí ha habido un aporte, bueno, desde la Chinampa, la ciudad lacustre, distintos momentos, y recorriendo la historia pues los vamos a encontrar, ¿no? Definitivamente el proyecto de recuperación del lago Texcoco, no hablo del actual que tiene, digamos, también sus méritos, sino hablo del proyecto que impulsó Nabor Carrillo, que fue un proyecto verdaderamente pionero a nivel internacional sobre la recuperación de un cuerpo de agua importante en una gran urbe como la Ciudad de México. Entonces, tenemos una historia con esos elementos, pero yo diría que en las últimas décadas realmente hemos perdido la creatividad y hemos perdido la capacidad de ofrecer algo bueno. No pienso que seamos un buen ejemplo de cómo enfrentar los problemas hídricos. Hay ciudades que nos han enseñado mucho más en esta crisis. Estoy pensando, por ejemplo, en Ciudad del Cabo, con toda la imprevisión y los errores que cometieron, pero la respuesta ante la emergencia fue mucho más creativa y de mejores resultados que la que hemos tenido nosotros en este momento. Estoy pensando en Barcelona. Barcelona para mí es un gran ejemplo de cómo se puede uno anticipar a la crisis y combatirla, digamos, con creatividad, con nuevas recetas, con nuevos procedimientos. Desafortunadamente no puedo decir lo mismo de la Ciudad de México. Tenemos ciertamente en los últimos 40, 50 años muchas experiencias que, por cierto, no se conocen, no se han sistematizado, de esfuerzos por reconstruir este tejido hídrico, y muchos de estos proyectos están aquí relatados en el libro de Loretta, así que los que quieran ver la historia esta del buen ejemplo, los pueden encontrar aquí definitivamente, ¿no? Y creo que vamos en una buena dirección, pero tendremos que trabajar todavía mucho tiempo antes de poder generar un buen ejemplo a nivel nacional e internacional de cómo enfrentar los problemas del agua. Pero bueno, pues aquí están las nuevas generaciones que tienen la palabra. Ustedes son los que van a construir o no construir ese buen ejemplo en materia hídrica. Sí, pues ahí queda el posible relevo. Juanjo, hay como una cierta idea de que el agua es digamos, como parte del paisaje urbano,
algo que de algún modo aporta calidad a las ciudades, es decir, pensar en Venecia o también pensar en el rescate de los ríos que tenía Seúl en algún momento se convierte como en un imaginario posible, y a veces hasta hemos oído de recuperar, pues, que si el río de Piedad, el río de reconvertir el viaducto y demás. Y también hemos visto recientemente, pues con todas esas imágenes, esos renders de Ciudad de México, Tenochtitlan, todo eso que ha hecho Thomas Cole, nos remiten a mundos o mejores en tanto que incorporamos el agua, es decir, como si nuestro ejercicio haya sido en la medida que desecamos, destruimos, y existe como ese imaginario de regresarlo. ¿Tú crees que desde la reconstrucción de algunas de estas imágenes, un poco tú citabas creo que por ahí al doctor Attel, pero un poco en clave contemporánea sería Thomas Cole, ¿habría posibilidad de construir algo, es decir, de crear una conciencia colectiva, de proponer un futuro posible? Y ahí me remitiría a proyectos como el rescate de Texcoco, ¿no? Una vez cancelado el aeropuerto. ¿Cómo ves la construcción de esa imagen del agua en la ciudad? Yo creo que es un ejercicio que en algún momento hicimos en clase, ¿no? De si dejamos la tarea de hoy todos salir a buscar agua en esta ciudad, ¿hacia dónde iríamos? ¿No? A buscar, a ver, ¿no? No abrir el grifo, sino a visibilizar el agua en un estado natural, que no sea en un estado artificial, ¿no? No sea una fuente, no sea un espejo de agua, no sea oasis, ¿no? ¿A dónde iríamos? ¿No? Incluso tener una respuesta aquí enfrente cada vez que vengo, porque nunca hay agua, ya es espejo de agua, ¿no? O sea, es muy difícil verlo incluso con agua por la escasez misma, ¿no? Creo que la idea de visibilizar el problema es fundamental. Haciendo esa analogía creo que es muy buena, la representación simbólica de la realidad por artistas, incluso hablando del holandés que vino a mostrarnos esta ciudad, es una representación artística muy exacta, ¿no? También de una reproducción digital, sin duda ayuda, ¿no? Pero creo que esa imagen en donde hay que posicionarla es con las autoridades. Y esas autoridades, para bien o para mal, están en la política, ¿no? Por eso creo que ese adjetivo que le puso Miquel a Loreto es muy bueno, porque yo me acuerdo cuando recién entraba ICA y que nos dijeron, oigan, nos llegó un oficio de la Conagua para apoyar un proyecto del Museo Experimental El Eco, ¿no? En ICA, en ese nivel de prioridades, pues me lo aventaron a mí, ¿no? Y Loreta no es que hubiera nada más ganado el pabellón, sino les dijo cómo sí podía suceder la idea, ¿no? Tampoco es esa idea de voy a aventar un render y a ver cómo sucede, sino ella les mostró el camino, ¿no? Un oficio que sale del ECO, que sale de la UNAM, o Dirección de Artes Visuales, a nivel rectoría, llega con agua SACMEX, ICA, ¿no? Y con todo ese caminito, pues ICA estaba recibiendo la instrucción, no lo estaban invitando a hacerlo, ¿no? Y ese cómo, que fue, me acuerdo perfecto, 2015, ahí nos conocimos, suena un caminito fácil, pero era a nivel construcción, ¿no? Llevar a más de 70 personas para maniobrar una grúa, que es la más cara y grande, para levantar más de 8 toneladas de anillos de dovela, volarlo por una jacaranda sin tirarla y llegar al ECO sin tirar ni la estela ni el muro, sin que se hundiera también en el piso, y persinándonos para que Geritz nos diera ahí el paso para llegar sin problema del otro lado, ¿no? Ese cómo, ¿no? Es el que de verdad yo valoro mucho de Loreta, ¿no? Tiene ese empuje, esa convicción de que sucedan las cosas, incluso en temas políticos que son, pues, carreras de largo aliento, en donde a veces sucede y a veces no, ¿no? A veces hay una inversión que incluso se queda en un remanente con ceros o menos, ¿no? Y a veces sí sucede, ¿no? Y creo que esa forma de la imagen es donde hay que llevarla, ¿no? Yo le contaba a Loreta hace un momento, hoy se dio a conocer el documento de los 100 pasos para la transformación de Claudia Sheinbaum, y tristemente el agua es el punto 91. Yo sé que en este país hay muchos problemas más importantes que de seguro podrían estar en un documento, pero es muy sintomático. De 100 es el punto 91, y el 91 habla de abasto y gestión del agua. Un párrafo de menos de una cuartilla en donde dice que se está planeando un plan nacional hídrico, como yo creo que en todos los sexenios, ¿no? Y donde solo menciona 2 casos particulares: tecnificación del riego agrícola,
tratamiento industrial del agua y abasto general para la población. 3 puntos. Y termina una línea diciendo, y se está trabajando en un plan particular para la zona metropolitana del Valle de México con Clara Brugada. Y ahí, ahí termina la información sobre el agua en un paraguas ambiental, ¿no? Creo que a pesar de que es algo que lo vemos cada vez más, o no sé si seguro todos ustedes se han quedado algún día sin agua en su casa, no le seguimos dando la importancia porque después, por arte de magia, después llega, ¿no? Porque estamos esperando que sí llueva y porque después relativamente sí tenemos esa potabilidad del agua. Creo que lo que ha pasado, ¿no? Y mencionando lo que ahora decía Manuel antes de platicar, es seguimos solucionando el problema como lo hizo ICA en los años 70, ¿no? Drenaje profundo, que digo, para ICA está muy bien, ¿no? Pero es la misma solución que se podría replicar a otra escala de lo que hizo Porfirio Díaz a principios de siglo, ¿no? Hace 500 años, ¿no? Entonces, esa creatividad, con base en lo que está planteando Loretta, es también esa que el doctor mencionaba, que tenemos que empujar, porque no puede ser que sean esas dos soluciones, nada más, ¿no? Y la otra es que sí empujemos el cómo, y por eso esa agenda política, que yo siempre es esa frase que me gusta mucho de José Luis Cuevas Pietrasanta, que se las he contado, de urbanismo sin poder es hobby, y es real, ¿no? Los arquitectos que más transformaron esta ciudad eran los más cercanos a la agenda política, y los conocen todos, no los tengo ni que decir, y no está mal, ¿no? Es una habilidad de gestionar, de mediar, de acercarse y de hacer posibles las cosas. Entonces creo que este documento sí lo cumple para entrar en esa agenda política que muchas veces como arquitectos no sabemos cómo entrarla, ¿no? Y por eso, último comercial, el libro del doctor de Uruchurto, El Regente de Hierro, es de verdad clase pura de cómo funcionan las cosas previamente a los proyectos. Me va a regañar porque ya me dijo que está agotado para bien, entonces anótenlo y esperen que vuelva a salir esa reimpresión, pero nos hace falta muchos documentos, ¿no? Para saber cómo y por qué suceden los proyectos, cómo la política influye totalmente, ¿no? Diego Rivera también decía que no había una actividad más política que la arquitectura, y esa es una buena lectura para entender esa mitad del siglo XX mexicano. Entonces, el paro para que Loretta, si quieren, siga con preguntas. Gracias. Bueno, el libro sí está agotado, pero la biblioteca lo tiene, que para eso son las bibliotecas, o sea que muy buen dato, Juanjo, para todos nosotros. Y bueno, antes de pasarles la palabra a ustedes, sí me gustaría, Loretta, también pedirte que nos des como algunas posibles instrucciones, consejos, de cómo desde nuestras canchas, que son muchas, ya Manuel ya les pasó ahí un poco la estafeta y en poco tiempo va a estar en manos de cualquiera de los que están aquí. ¿Cómo podemos, hay que tener esta conciencia que propone, cómo podemos ejercer o visualizar o ayudar a acercarnos digamos, a darle su lugar al agua o a silvestrizar, como me gusta a veces usar el término, a silvestrizar la ciudad, ¿no? A recuperar esa posibilidad de que la ciudad sea permeable y que pueda contar con sus propios recursos hídricos. Sí, yo creo que eso es fundamental y eso es lo que sí está en nuestras manos y que sí podemos hacer ellos y nosotros, ¿no? O sea, en realidad todos, y tiene que ver con justamente entablar otro tipo de relación con el agua. Primero que nada, dejar de ver al agua como un elemento que nos tiene que llegar y que nosotros usamos y desechamos, que es lo que hemos hecho desde hace 500 años. Eso tiene que cambiar. Esa relación del agua como un commodity tiene que dejar de ser, porque en realidad no es un commodity el agua, es parte de nuestro cuerpo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo eso lo transformamos en ciudad? Y creo que ahí está esa parte política, ¿no? Tenemos que solicitarlo, demandarlo y hacerlo, ¿no? Desde nuestra cancha, o sea, creo que hablando aquí desde la Facultad de Arquitectura, donde estamos acostumbrados a proyectar el futuro, podemos proyectar el futuro del agua. Y eso es simplemente algo que cualquiera de ustedes se puede sentar a hacer en el camellón que está enfrente de su casa, en el parque que está un poco más allá, en la cubierta o en los techos de la unidad habitacional en la que vivan,
en los espacios abiertos, ¿no? Es algo que se puede aplicar en cualquier lugar de la ciudad y tiene que ver con una imagen del agua que dista mucho de ser una fuente ornamental, o sea, no es el agua ornamental, es el agua como un elemento de vida, ¿no? Que si necesitas juntar agua de lluvia, ¿cómo la puedes juntar? Que no necesariamente sea en un rotoplas y que además evoque a esa relación de contacto, de poder entender si está vacío o lleno un espacio de agua, si se debe o no reciclar el agua, o sea, ¿por qué no tendríamos que estar abogando todos nosotros porque en nuestras casas y en nuestros edificios hubiera un sistema de tratamiento de aguas residuales que se rehusara? O sea, el día de hoy eso es algo que no necesita ser ni arquitecto, vaya, lo tendríamos que estar haciendo solo por sentido común como habitantes de esta ciudad, ¿no? Y de ahí darle la vuelta de arquitecto, o sea, de que hay... ¿Cuántos espacios públicos habrá en la Ciudad de México? 1000 mínimo, ¿no? Si contamos el área metropolitana, 10,000. Y ahí están con su esquema porfiriano, todos esperando ver pastos y jardines, ¿no? Es una ridiculez, o sea, tenemos que replantear el espacio público en esta ciudad porque ni el espacio público original era así. Esta ciudad es una ciudad de agua. Y en el momento en que nosotros entendamos esa condición y que realmente nos vinculemos a esa condición de ciudad de agua, las cosas van a cambiar, pero para empezar tenemos que activarnos nosotros mismos. Si nos quedamos esperando y pensando que no es un tema de nosotros, y hablo específicamente de nosotros arquitectos, que no es un tema de diseño, pues seguramente seguirá así, pero al momento en que quienes diseñamos el espacio realmente decidimos diseñar a favor de resolver temas que son evidentes, pues quizá las cosas empiezan a transformar, ¿no? Entonces yo lo veo más como una invitación a los miles de arquitectos que haremos en las escuelas de arquitecturas por empezar a hacer algo en vez de estar esperando que nos llegue el hotel boutique para diseñar, ¿no? Les paso, ¿alguno de ustedes quiere preguntar, comentar? Gracias. Bueno, Manuel, tú comentaste sobre varios buenos ejemplos que se anticiparon a la crisis. Mencionaste Barcelona y algo que justo le he preguntado mucho a Loreta en la clase, que lo pienso una y otra vez, es, pues ya no estamos en ningún punto de anticiparnos, ¿no? O sea, ya es momento de acción, pero en una ciudad en donde, como dices, tenemos obras hídricas que son las más grandes, que hacen que funcione todo el agua de la ciudad, pues justo parece ser que no hay un modelo a seguir. Y pues con todas las ciudades que visitas en el libro, que controlaban el flujo de agua, que tenían zonas que se podían inundar para que luego se desinunden y sean habitadas, particularmente en la Ciudad de México me brinca mucho esa, una que se puede inundar y después servir como un espacio habitable. Y lo que quería preguntar es, las propuestas que haces para la Ciudad de México de los parques públicos que funcionen como almacenamiento de agua, ¿cómo se consigue un poco lograr hacer eso tú siendo, al final del día, una arquitecta súper exitosa, súper conocida? Es como que me parece demasiado trabajo para uno. Como dices, sí es un poco un llamado a todos, pero siento que un miedo que tenemos todos es que no da tiempo, como que no dé tiempo de organizar tantas oficinas de arquitectura. ¿Me explico? Como esa urgencia de que es ahorita, siento que a mucha gente nos puede como aterrar un poco. Yo te digo rápido lo que pienso y luego querías decir algo, pero la urgencia lleva así hace 500 años. Siempre estamos en urgencia, siempre estamos en la emergencia. Ya se inundó, es que estamos inundados, es que qué barbaridad, ¿qué hacemos? Siempre hay una emergencia. Entonces, en realidad, sí nos estamos anticipando a lo que va a pasar en 100 años, ¿no? La verdad es que más bien hay que hacerlo. No vamos a resolver el problema uno solo. El problema se resuelve entre muchos, de muchas otras profesiones. No es un tema solo de arquitectos, obviamente, es un tema de ingenieros, de ambientalistas,
obviamente de políticos, ¿no? De ciudadanos en general. Entonces más bien es pensar desde mi trinchera en este momento, yo qué puedo hacer, ¿no? Y creo que en ese sentido, como que hay un montón de literatura al respecto, de ideas, todas las soluciones están ahí, están planteadas, es simplemente tomarlas y plantear y proponerlas, ¿no? Y cómo consigues el espacio, pues hay muchas formas. O sea, el primero nos costó 12 años, ¿no? De que empezó el proyecto a que se construyó, pero a partir de ese primero pues han sido más fáciles y también más grandes los proyectos. Entonces más bien es estar ahí, ¿no? Estar ahí, decir, tener como además la formación, que creo que eso es importante. Ustedes que están estudiando, tomárselo en serio, ¿no? No es una profesión fácil, es una profesión como cualquier otra en la que hay que realmente involucrarse y conocer y cultivarse y estar al día, ¿no? Estar en el límite de sus posibilidades arriba para poder desde ahí plantear y dar soluciones y saber que las soluciones también se construyen una sobre la otra, ¿no? De una primera, la siguiente es mejor y la siguiente mejor y así, ¿no? Gracias. Hola. Yo quería preguntar más o menos, yo sé que tu enfoque es más urbano y con prefabricados de concreto ahorita en este parque de Catepec y el otro creo que es en el norte, ¿no? En Tijuana. Mi pregunta va más en todo este enfoque de permacultura, humedales y todo esto. ¿Qué recomiendas para este enfoque urbano? Si llegar en esta parte de prefabricados concreto o en esta parte un poquito más de permacultura con humedales y todo esto para el tratamiento del agua. No, todos son posibles. Digamos que el tema de los prefabricados es el caso, digamos, de respuesta a un proyecto específico que era el Sistema Nacional de Creadores, ¿no? Pero por ejemplo el proyecto de Catepec, que en realidad es un muro en L de concreto, pero donde lo que actúa es el paisaje, o sea, no es una forma de conducir el agua, es una forma de infiltrar el agua de lluvia en el sitio. Esa es una. En Tijuana se hizo con muros de contención de llantas, que no hay prefabricados. En Nogales, con gaviones de piedra del lugar, ¿no? En la Quebradora son muros, o sea, es más bien... Han estado trabajando de acuerdo al sitio. Sí, de acuerdo al sitio y con los elementos que hay. Lo que creo que es importante es plantear soluciones realistas, porque es increíble pensar en los humedales, pero hay que saber humedales dónde y por qué. Eso es lo más importante, que la estrategia sea la correcta, porque si planteas, si nos quedamos en el ámbito de los sueños, entonces esos proyectos tienen pocas posibilidades de ser exitosos y entonces se cae todo el esfuerzo que hay abajo. Entonces lo que hay que hacer es ser muy realistas sobre, a ver, en este lugar que hay esta situación, ¿cómo lo puedo resolver? Pensar, por ejemplo, en el tema del mantenimiento del espacio público es fundamental, porque tiene que haber alguien que esté ahí atrás, ¿no? Y si sabes que no hay mantenimiento, tienes que resolver para que no haya mantenimiento, ¿no? Entonces es como más bien verlo desde una óptica del sitio y de la realidad, no quedarte en el ámbito de los sueños. Ahí empiezan las ideas, pero las tienes que aterrizar, ¿no? Okay. Y segundo, ¿hay algún proyecto que se capta el agua y se distribuye a la población alrededor? Estaba el pabellón hídrico, que fue un proyecto donde captábamos, tratábamos y potabilizábamos el agua de lluvia y la gente se la tomaba. Okay, entonces sí. Sí, ahí está. Okay. Va, listo. Todavía, bueno, el paso de Cristo lo va a tener. Todavía no. Lo va a tener. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, pues si les parece, terminamos aquí agradeciendo mucho a Juanjo Cochen, a Manuel Perló, obviamente a Loreta Castro, y muchas gracias a la Facultad de Arquitectura. Y pues yo creo que muchos ya conocen el libro, ya lo han leído, pues úsenlo, usémoslo. Muchísimas gracias a todos.